Señor se revela. El Señor se revela a través del firmamento, de los cielos, ¿no? A través de toda la creación. Y uno va pensando cómo el Señor es tan poderoso, su voz. Y meditar en la palabra, en esos versículos, nos ayuda a pensar cómo Dios quiere que el ser humano lo conozca. Y lo conoce a través de la creación, lo conoce a través de la observancia o de la contemplación de las maravillas que tenemos. Justamente en la temporada de primavera, que tenemos tantas flores, ¿no? Y vos ves las flores, qué maravilla. Y cómo tenemos un Dios exuberante, bendecido abundantemente, que hay muchísimas y que al otro día se secan, pero al mismo día hay muchísimas más. ¿Cuántos pueden reconocer a Dios al ver los cielos? Al ver el ejército de los cielos, diría Job y el profeta Isaías, en cuanto a las constelaciones y demás. Al reconocer cómo el Señor ha ordenado todo perfectamente en nuestras vidas. Pero ahora pasa al versículo 7 y empieza a decir una segunda parte en esa división del Salmo, que voy a hablar un poquito de la estructura, cómo ahora empieza a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Es decir, hay dos maneras de conocer a Dios, por lo menos en el Salmo, ¿no? Lo va a hablar. Va a decir, una es a través de la creación y de reconocer que hay un Dios que ha creado el firmamento y que es absolutamente infinito, como cantábamos, el infinito Dios, y que es poderoso y que es hermoso y que está siempre. Pero la otra es a través de las Escrituras. Es la manera más perfecta, más pura, porque las Escrituras nos hablan de la máxima revelación de Dios, que es a través de Jesucristo. Las Escrituras nos hablan de la humanidad, del pensamiento, responden a las preguntas existenciales de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, por qué estamos, etcétera, etcétera. Ahí está la palabra de Dios. Las palabras de Dios nos revela a Dios. Tú no puedes conocer a Dios sin conocer la palabra de Dios. Porque el Dios que te harás, serás un Dios de idolatría, un Dios a tu medida. Veo que la gente dice, yo creo a mi manera, yo sigo a Dios como a mí me parece, yo creo algunas cosas. El otro día, justamente ayer, mientras dábamos los talleres, uno de los chicos de la pareja de ahí de la iglesia me dice, pastor, estamos construyendo nuestra casa, así que fuimos a orar ahí en la casa, y al lado de casa había un matrimonio no cristiano, y me dice, ¿saben que el hombre ese es multimillonario con su familia? Dice, y viven muy solos, en un palacio tenían ahí, dice, y hace poquito le dio cáncer, dice. Entonces yo le dije, vamos a orar. Y dice, bueno, pastor, vamos, bueno, si usted dice, entonces llamamos, un terreno de 100 metros, al ratito cuando nos íbamos a ir sale el hombre, y entonces dice, no, yo prendo una velita y qué sé yo, nos hablaba de un montón de filosofía, de un autor brasilero, de un cantante no sé de dónde, y lo escuchamos un rato. Y entonces yo le dije, pero yo quisiera hablarle de la Biblia, porque él decía ser católico. Le dije, bueno, yo quiero hablarte de esa Biblia, y quiero hablarte de que el camino se llama Jesucristo, y que Él es la mayor revelación, y que Él está presente. Y le empecé a hablar al hombre, a su esposa, me escuchaban gente adulta, ¿no? Y después nos tomamos de la mano y empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar empezó a llorar, el Señor lo empezó a tocar, me abrazaba, decía, yo veo que hoy es un milagro, lo que el Dios del cielo dice que usted me está diciendo. Así que le dejé la tarea de leer San Juan, de leer Hechos, le abrí el pasaje en su Biblia y le dije, mire, a Dios se conoce de esta manera, de esta manera. El otro día, no sé cómo se llamaba, hay un cantante argentino, no sé si es el Indio Solari o alguien parecido, y tiene unas filosofías, bueno, alguien me hablaba, entonces yo me puse a buscar algunas letras y algunas palabras que decía. Y una ensalada por todos lados, ¿no? Y yo digo, este hombre está en la búsqueda. Lástima que nadie le regaló una Biblia. Bueno, él de pena hablaba de la Biblia, en realidad creo que la tiene la Biblia. Y sacaba un versículo de acá y después de la filosofía de no sé dónde. Puede ser que sea ese o otro parecido, otro, no me acuerdo. Pero sacaba historia de todos lados. Y digo, la palabra de Dios es tan clara. Tenemos varios problemas en la vida cristiana. Una es que hay un problema
de la gente que no reconoce la autoridad de la palabra, pero ese no es el problema dentro de la iglesia. El mayor problema dentro de la congregación es la gente que dice que esta es la palabra de Dios y que es una regla de fe y de conducta, que es infalible, ¿no? Y que es superior a la conciencia y la razón, pero no la leen o no la estudian, porque en realidad la Biblia no se lee, sino que la Biblia se estudia, se profundiza, se medita, se ora, se reciben como las palabras de Dios, como el rollo de Dios. O algunos simplemente leen de corrido, como el Padre Nuestro en su momento, ¿no? Padre Nuestro, amén, amén, ya oré, o ya recé. Y es tan diferente hablar con Dios y meditar, y tan diferente profundizar la vida de fe y leer las palabras y pensarlas y pensarlas. Aquí están las palabras de Dios. Y en este mes que celebramos el mes de la Biblia, donde se imprimió y todos tienen acceso a la Biblia hace más de 500 años, nosotros celebramos que todo la podemos leer. Ayer hablaba con las hermanas, hay una parte de la comunidad que habla en el quechua, y me decía, mire pastor, tenemos nuestra Biblia en quechua. ¿Y su Biblia en quechua? ¡Qué lindo! Y tan profundo las palabras del Señor. Tan profundo que trasciende a las culturas, a la humanidad, porque la palabra de Dios va a la humanidad. Los mismos problemas de Argentina son los mismos problemas de China, los mismos problemas del hombre, porque el hombre tiene una composición parecida, ¿no? En todas las culturas. Las mismas necesidades de la salvación, de la paz, de encontrar el temor, de saber el futuro, de saber la familia, todas las mismas. Ahí están. Diga conmigo, están en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra de Dios, decíamos el otro día, debe ser leída, debe ser creída, debe ser vivida. Salmo 19, versículo 7. El salmista, bajo revelación del Espíritu Santo, bajo inspiración del Espíritu, él dice, la ley de Jehová es ¿qué? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hace unas décadas, empezó uno de los peligros en la interpretación bíblica, se empezó a introducir todo lo que era el humanismo a través de la psicoterapia, de la psicología, suplantando o desplazando la palabra de Dios, sin conocimiento profundo de la palabra de Dios, y empezó a declinar lo que nosotros llamamos como consejería bíblica, que la consejería bíblica no es otra cosa que la enseñanza, la declaración o la respuesta a una persona, a una situación específica a través de la palabra de Dios. Empezó a declinar y se empezaron a introducir aún en las esferas del cristianismo el pensamiento de la autoestima, de la motivación, del positivismo. Entonces uno encuentra hoy muchísimas iglesias atravesadas por algo llamado sanidad interior, por ejemplo. Algo que a veces es más de terapia psicológica y encontramos a profesionales muy capaces. Yo creo que un profesional capaz para sanar el alma es alguien que conoce la Biblia. Esto lo ha afirmado un montón de veces. Si conoces la palabra de Dios, podrás ayudar al ser humano desde el habla, obviamente, desde la escucha, pero tienes que conocer la palabra de Dios y el propósito de Dios para la vida y cómo Dios define el cuerpo, el alma, el espíritu, los problemas del ser humano. Y ahí yo creo que, hoy se habla de psicología pastoral y creo que tiene mucho mérito cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, conoce perfectamente la palabra de Dios y a través de la consejería bíblica puede llevar ese milagro de Dios, del Espíritu Santo, para que otros puedan abrirse y demás. Ahora, el problema es cuando tomamos la sanidad interior como una regla general para todos, diciendo, mira,
como desplazando el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es bueno, es grande, pero mira, vos necesitas, tenemos que escarbar un poco en el pasado y en esto, y mirar para acá, y empezamos a ver cuáles son los problemas, ¿no? La sociedad, los padres, y lo peor es cuando se cae en quitar la responsabilidad personal. Cuando quitamos la responsabilidad personal, la responsabilidad del ser humano, y la Biblia no quita la responsabilidad personal. A esa responsabilidad de muchos de los errores, de las decisiones de las personas, la Biblia le llama pecado. Diga conmigo, pecado. Entonces a veces tratamos de sacar esa responsabilidad personal y que la gente no tenga culpa, pero la Biblia sí culpa. La palabra de Dios sí dice, tú tienes que hacerte cargo. Te alejaste de Dios. Esto hiciste mal. Tú decidiste. No, pero yo dejé de amar. Pero bueno, no es el concepto de amor, porque el amor de Dios no se acaba. Y el amor de Dios que está en nosotros no se acaba para que se acabe una familia y cuántas otras cosas que tendríamos que hablar mucho más profunda. Y la Biblia es tajante con todo esto porque nosotros decidimos alejarnos de Dios en muchas ocasiones y la consecuencia de eso es dolor, es angustia. La Biblia responde a la frase de mi esposo me hizo enojar, mi esposa me hizo enojar. La Biblia dice, no, ellos no te hacen enojar. El enojo está dentro de tu corazón. Se llama pecado, la raíz en tu vida. Y tú lo vas a solucionar no desde que se arregle el otro, no desde que cambie tu esposo, sino desde que cambie tu corazón. El que aprendas a tener mansedumbre, misericordia, llenura del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia. ¿Cuántos me siguen? Me siguen, ¿verdad? Empieza el Señor a hablar de esos comportamientos que son difíciles de entender y que decimos, bueno, pero si le cambiamos el medio ambiente a la gente, porque tiene que ver su ambiente, y en algunas maneras hay una gran influencia en el ambiente, pero no recordemos que Adán y Eva se metieron en problemas en el mejor ambiente posible, el mismo paraíso. Puedes tener el mejor medio ambiente, pero si no tienes el corazón cristiano, el corazón para el Señor, va a haber enojo, ira, envidia, maldición. Puedes criar a hijos en el mejor medio ambiente perfecto y vas a encontrar como en el paraíso un hermano que mata a otro hermano. Y esto es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre que se alejó del Señor. Por eso la palabra de Dios es tan profunda en este Salmo 19, porque nos ayuda a pensar en lo que hace la palabra de Dios con respecto a nuestra responsabilidad personal, a lo que la palabra de Dios propone con respecto a nuestras situaciones que podemos vivir, que atravesamos, a los propósitos que estamos enfrentando en la vida. Hermanos, yo creo firmemente en que la palabra de Dios es suficiente para toda situación humana. Yo creo firmemente en esto. El tema es estudiar la palabra. El punto está en profundizar, pero la consejería bíblica es suficiente. Yo creo profundamente que la palabra de Dios, cuando la estudiamos, empezamos a encontrar tanta sanidad, libertad. En realidad empezamos a descubrir que somos sanos, que somos libres, que tenemos una nueva identidad, que la propuesta de Dios es que eres una nueva persona, que empezaste de nuevo. Pero hoy encontramos un montón de predicaciones y que a algunos de nosotros, a nuestra naturaleza le gusta, donde hay muchos chistes, donde hay muchas historias, pero donde no hay lectura de la palabra o meditación en las escrituras. Y suenan aburridas. Pastor, cuéntenos más historias o más ilustraciones, porque me aburre el entender el contexto de la palabra o el versículo o tener que pensar. Y esa propuesta de memorizar la Biblia no me gusta para nada. Y ayer les pedí a los chicos, que es un problema que tenemos en la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con la comprensión de lectura. Por eso se ve tan difícil el entender la palabra de Dios para muchos. Algunos por estudios básicos de interpretación bíblica o de comprensión de lectura. Para otros, el demasiado estudio y la dureza de su corazón frente al pensar que la palabra de Dios es subjetiva o que simplemente es relativa,
pero que no es firme. Entonces tenemos varios problemas en la vida cristiana. Y algunos que decimos a veces recibir la palabra con el corazón y se nos olvida cuando salimos de la puerta y nos acordamos de todo lo que nos dice la tecnología, las películas, Hollywood, los amigos, el trabajo, el mundo, el consumo, el positivismo. Nos acordamos de todo eso porque está impregnado y nos olvidamos. Por eso, cuando memorizas la Biblia tienes un plus. Y cuando tienes comunión con Dios en oración, algo te ayuda a llegar más directo, porque encontramos la verdad de Dios frente a las mentiras humanas, la verdad de Dios frente a los pensamientos humanos. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:3 en esto de la suficiencia de la palabra y de lo que Dios piensa de nosotros como seres humanos y de las realidades con respecto a la suficiencia de la palabra de Cristo, ¿no? Segunda de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas, diga conmigo todas, o subráyela, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino ¿qué? Poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a ver si podemos mantener ese hilo conductivo de comprender lo que vamos a ponerlo acá, no sé si lo apagaron, ¿no? ¿Se puede poner el versículo? Porfa, porque la tarea de este mes era que trajera su Biblia. Trajera su Biblia. Como todas las cosas, ¿vamos bien? ¿Está leyendo su Biblia? Porque es difícil que me entienda si no la lee. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó por su gloria y excelencia? ¿Quién nos llamó? Cristo, Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida con Dios y la piedad que tiene que ver con el prójimo, todo lo que corresponde a la vida, nos han sido dadas por el conocimiento, mediante el conocimiento de Cristo, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Esta palabra es muy interesante para estudiarla. La corrupción intelectual, la corrupción espiritual, que hay en el mundo a causa del propio pecado del hombre, de la concupiscencia. Es impresionante esos dos versículos, mediante las cuales todas las cosas, el versículo anterior, el 3, todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos han sido dadas. Pastor, ¿por qué me siento incompleto? ¿Por qué siento que algo me falta? ¿Por qué siento o por qué veo en mi vida que hay problemas emocionales, hay cosas que no logro? Porque te falta, déjeme en el versículo 3, porque nos falta entender o subrayar esa palabra mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Yo te pregunto, ¿hay conocimiento profundo de Jesús? ¿Sabes las parábolas de Jesús? ¿Hablas con Él? ¿Conoces la filosofía o militas para Cristo, conociendo su filosofía, su pensamiento, lo que Dios dice? Hay una profundidad en las Escrituras en tu vida, hay un hambre desde que te levantas, como dice el Salmo 1, de día y de noche, para decir, Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice esto. Esa comunión de no solamente saber lo que Dios dice, sino tener comunión con Él para creer lo que Él dice y para vivir lo que Dios dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas y nos ha dado promesas grandísimas. Y somos participantes de la naturaleza divina, pero todo lo que necesitas, lo necesitas entender a través del mensaje de conocer a Cristo, a las Escrituras. Todo es mediante el conocimiento de Jesús.
Por eso la propuesta del Señor es que conozcamos a Jesús. ¿Y de dónde habla Jesús? ¿O en dónde habla de Jesús? Se habla desde la primera página hasta la última página se habla de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia muestra a Jesús. Y el conocerlo a Jesús nos ayuda a sacar las mentiras que sentimos o que pensamos o que nos dijeron y a conocer la verdad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entre más conoces su palabra, entre más estudias su palabra, entre más conoces sus promesas, más te acercas a la naturaleza de Dios. Más te acercas a Él, más lo conoces, más Dios te empieza a usar, más Dios empieza a cambiar situaciones adentro de tu corazón. Hermanos, hay más, diga conmigo, hay más. Dios es inagotable, es una catarata que no tiene fin, o puede ser como un buzo que te metes a la profundidad y no llegas al fondo de las aguas de la palabra de Dios. Siempre hay más. El tema es, ¿por qué nos aburrimos al leer la Biblia? ¿Por qué perdemos la motivación? ¿Por qué somos tan distraídos y el diablo está logrando ganar la batalla con muchas personas, logrando superestimularlos con los videos de cosas que no te llenan tu alma, ni tu familia, ni tu vida? Pero el meditar la palabra, el leer tu Biblia, el pensar estos días, hace meses estoy estudiando al profeta Isaías y la historia. Es muy difícil leer Isaías si no comprendes la historia que está alrededor de Isaías. No, en realidad no lo vas a entender. Leer la historia y ver y lo que dice el profeta de ellos y todas las palabras metafóricas y las poesías que usa Isaías y decir, mira lo que viven y mira lo que dice el profeta de parte de Dios, y encontrarme yo y meditar y decir, Señor, pero estamos viviendo lo mismo. Hay una frase secular que dije el otro día, ¿no? Que se dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce su Biblia está condenado a repetir los mismos problemas que encontramos en los hombres acá. En el Sansón, que le cortaron el pelo, pero que lo podemos aplicar de otra manera. Uno, cuando ve la palabra, va viendo como siempre van ocurriendo las mismas cosas. Pero cuando empiezas a hablar con Dios y a conocer tu Biblia, tú te adelantas. ¿Vieron esa frase que te dicen los padres? Che, cuando tú vas, ¿yo ya qué? Yo ya volví, ¿no? Cuando tú vas, yo ya volví. Y esa es la ventaja que te da la palabra. Que un joven como yo no tenga necesidad en la adolescencia de haberme ido con 10 mujeres o irme al boliche o hacer, para entender que iba a terminar un camino negativo. Y no solamente hablo del conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual o de que te puedan enseñar en la escuela. Hablo del temor de Dios que lo da el Espíritu Santo cuando alguien se acerca a la palabra de Dios con su corazón. El deseo de obedecerla. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me entienden? Amén. Es el temor de Dios acá. Por eso necesitamos enseñar la palabra. Primera de Timoteo 6, 3 y 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A la doctrina que es conforme a la piedad, el Evangelio, nada sabe. Escuche lo que dice, que si alguien no te enseña la Biblia, no se guía por la Biblia, no te enseña por el Evangelio, no te habla por la palabra, sino que te habla desde lo filosófico, desde lo humano, desde sus conceptos, desde la experiencia, del empirismo. De nuevo, leámoslo, versículo 3, 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Tremendo, ¿no? Apártate de los tales. Que dice que todo lo que no tiene que ver con la palabra de Dios te va a enloquecer, te van a robar, te van a dañar, te van a destruir tu corazón, te van a hacer una mala praxis.
y vas a terminar más dolido que antes. Pero cuando con pasión, de día y de noche, meditas en la ley del Señor, en las palabras de Dios. Hablaba con el hermano, se crió el pastor de ayer, que es el pastor de los jóvenes, se crió en Potosí. Ellos son de esa zona de Potosí, 4.700 metros sobre el nivel del mar. Hay minas, hay un ídolo que se llama el Tío. Bueno, es muy interesante, toda la cultura y demás. Y él se crió hasta los 21 años, después vino a Argentina porque quería estudiar medicina, y bueno, terminó en el campo con los quinteros, y después no pudo estudiar, y después conoció a Dios acá en Argentina, aceptó al Señor. Es un hombre a quien yo admiro mucho, me gusta mucho cómo habla, cómo enseña. Él no tiene mucho estudio, pero ese hombre lee la Biblia todos los días, y no saben la sabiduría de ese hombre. Y él dice, pastor, y todo lo que me habla, me dice, viste, como dice en Crónicas, viste como dicen Reyes, ¿te acordás de ese personaje que le pasó? Y todo te lo explica con la palabra. Es una delicia, realmente es una bendición. Y él lee su Biblia, dice, él trabaja, ¿no? Pero él trabaja solo, entonces por horas lee la Biblia y memoriza la Biblia, lleva la palabra de Dios. Es impresionante cuando alguien empieza a amar su Biblia, no como bibliolatría, ¿no? Idolatría de un libro, no, como las palabras de Dios acá en mi corazón, Él acá adentro de mi vida. Marcos 12:24, Jesús dijo, no erréis esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Le dice a los que escribas que sabían de memoria. Dice, pero ustedes ignoran las Escrituras, ignoran el poder de Dios, ignoran las maravillas de Dios, lo justifican con sus mentes que son brillantes, pero que son tontas porque no pueden reconocer al autor de la vida que está en medio de ustedes. Por eso es impresionante frente a todo esto que les estoy hablando, que usted pueda pensar de nuevo conmigo el salmo que leímos, el Salmo 19, porque uno encuentra una estructura hermosa en estos textos. Recién estoy empezando a predicar por las dudas, así no se duerme. La Biblia se llaman estos versículos los sinónimos que se le da a la Biblia. Desde el versículo 7 en adelante es la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, los juicios. 6 títulos hay en esos versículos sobre la palabra de Dios, que poseen 6 características, 2 de cada versículo, ¿no? La Biblia es perfecta, cada 2 versículos termina con una característica que describe a la ley, al testimonio, al precepto, al temor, a los mandamientos, a los juicios. Dice 6 de estos, 6 características. Es perfecta, es fiel, es recta. Tienen su Biblia abierta, ¿verdad? Ahí en el Salmo 19. Es recta, es pura, ¿qué más? ¿Quién lo dijo? Es limpia. ¿De dónde lo sacó? De ahí, de su Biblia. ¿Qué más? Es verdad. Cada 2 versículos da una característica. Tiene entonces 6 títulos para la palabra de Dios, 6 características, y siga mirando ahí el Salmo, porque también tiene 6 beneficios, ¿no? Cada versículo va a terminar diciendo, convierte el alma, 2, hace sabio al sencillo, 3, ¿qué más? Alegra el corazón, 4, alumbra los ojos, 5, permanece para siempre, 6, toda es justa. Miren la estructura, y termina con 6 frases también, o contiene 6 frases en el medio de todo esto, que dice de Jehová, de Jehová, de Jehová, 6 veces, de Jehová, porque toda la revelación bíblica es de ¿quién? Es de Jehová. Cuando puedes sacar la estructura o dividir la estructura del Salmo, te encuentras con estas particularidades de 6 veces que el Señor va repitiendo diferentes frases para que podamos. Miremos la primera. La ley de Jehová es
No voy a decir las 6, por lo tanto, no se asusten con el tiempo. La primera, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A ver, decirle que tienes al lado. Pensándolo, decirle, mira, la ley de Jehová es que convierte el alma. Es importante ver lo que dice el griego de estas dos palabras. La ley es Torat. La Torat, que era todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes. Y para este entonces, 931 antes de Cristo, más o menos, David, unos 120 y algo, solamente tenían algunos libros históricos y la ley de Moisés, el Génesis. Nosotros hoy tenemos todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, porque todos los profetas mayores y los profetas menores vienen después de David, después de los Salmos, vienen después en la historia, no aún en la cronología. Y él, esa parte que tenía, se recreaba en esa parte y decía, es perfecta la ley de Jehová, porque es integral. La palabra perfecta es tamín, que significa total o integral. Y entonces podemos definir, ¿no? La Torá, la Biblia, en sus mandamientos, no hay nada imperfecto, todo es completo, todo es perfecto. Y no solamente que todo es perfecto, sino que tiene un poder. ¿Un poder para qué? Para convertirnos, para transformarnos, para cambiar al ser humano. Pastor, ¿cómo cambia la gente? Ayer hablábamos de un chico que se convirtió al Señor, veníamos hablando y me decía de una persona que está totalmente en el pecado y su vida la desvió por otro lado. ¿Y cómo hacemos, pastor? ¿Sabes qué tienes que hacer? Que reciba a Cristo en su corazón y que empiece a leer la Biblia. Porque todo eso que parece para nosotros un océano de imposible, el Señor a través de la palabra convierte el alma. Se le alumbra la mente, le cae la ficha. Algo ocurre cuando alguien se atreve a estudiar la palabra, algo empieza a cambiar acá en su interior, algo empieza a ser transformado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando leemos la palabra, bueno, hemos memorizado 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado. La palabra de Dios convierte. Pastor, pero tengo mi hija rebelde. La palabra de Dios, el temor de la palabra, tráela a los adolescentes, tráela a los niños. Que venga a la iglesia, que empiece a estudiar la palabra, que venga al ABC, que venga al estudio bíblico, al discipulado. ¿Y eso qué le va a hacer? La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que transforma el alma, que el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, está presente y nos ayuda a entenderla. ¿Qué necesita tu familia? Que se lea la Biblia en tu casa, que se ponga la Biblia, como dice el mandamiento al pueblo de Israel, decía en Deuteronomio, que la escriban en las paredes de su casa, en los postes de su casa, que la tengan presente, que la memoricen, que esté la palabra de Dios, porque ella convierte el alma, porque ella te dice que el Señor te sana, mientras que todos dicen que te vas a morir, porque ella dice que Dios te renueva, mientras otros dicen que tu vida no tiene sentido, mientras el mundo te dice que tu familia ya no va más, el Señor dice, yo soy poderoso para hacer algo nuevo, y voy a crear algo nuevo, y dice el profeta, ¿no lo estás viendo? Amén. ¿Cuánto le creen a la palabra de Dios? Es perfecta. Toda la escritura es inspirada por Él. Toda la escritura empieza a enseñar, a corregir, a instruirte, a cambiar tu mente, a entender que el Señor te ayuda a tener principios de generosidad, de fidelidad en tu vida sexual, en tu vida de negocios, en tu vida de emprender. La palabra te empieza a direccionar adentro de tu corazón y te empieza a abrir los caminos, la gratitud, la amistad, la bondad, el cariño, el ayudar, la solidaridad. Todo eso está acá en la palabra. Y todo eso queda plantado en la semilla de la palabra.
Las leyes constitucionales de las sociedades se derivan de acá, de la Biblia, del no matar a otro, del no dañar, del no destruir la propiedad ajena. ¿Y cuántas leyes están de los principios de Dios? Sin la palabra de Dios la sociedad se corrompe. ¿Por qué nuestro mundo sufre? Porque se olvidó de Dios, porque se olvidó de la Biblia. ¿Por qué nuestra sociedad, muertes y asesinatos en familias como el otro día, ¿no? De niño a otro niño. Nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de que tiene que haber un papá, una mamá, como Dios lo manda en su palabra. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Dígale que de al lado, léale la parte. El testimonio edut es la palabra griega para testimonio, ¿no? El testimonio que Él nos da. Cuando tú lees la palabra, ves a Dios. Ves lo que Dios quiere que conozcas de Él, está acá. Cómo Él se comporta, cómo Él ama, cómo es su justicia, cómo Él no tiene por inocente al culpable, cómo Él espera que la gente se acerque a Él, cómo Él ha dado pautas perfectas de la adoración, no a nuestra manera, sino a su manera, y cómo cuando vamos por su camino a su manera, empezamos a ver que esa palabra, que ese testimonio de lo que Dios es, hace sabio al sencillo. Mi mamá fue hasta la primaria y escribe con errores de ortografía, pero es una de las mujeres más sabias que yo he conocido. He conocido gente inteligente, capaz en su mente, pero nada de sabiduría, sin familia, con 4 familias, con hijos por todos lados, con su vida económica desastrosa, con una vida de tristeza, pero con intelectualidad impresionante. Y conoces en la vida cristiana gente que tiene una vida sabia, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, porque es tan simple, porque es tan pura, porque se ve en la práctica de la vida, en el emprender, en el vivir en la familia, en el darle consejos a tus hijos, en el instruirlos en la palabra de Dios, en decir, si esto te va a ir mal, esto es así de sencillo. Y mi mamá, algunos la conocen, súper sencilla, y la van a conocer, tal vez venga en diciembre, sencilla como el hermano de Bolivia que les contaba recién, súper sencillo, pero sabio, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al simple, al que no tiene mucho conocimiento, al que no le da la cabeza. Es una frase que se usa acá en Argentina, que es mentira. ¿Cómo no te va a dar la cabeza? Bueno, y si no te daba, en Cristo sos nueva criatura. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ahora tenés la mente de Cristo. Si entendés esa frase, que tenemos la mente de Cristo, entonces ya la cabeza te da para todo. Mirá el que tenés al lado, decirle, a vos sí te da la cabeza, decirle, a vos sí te da la cabeza. Amén. Pero no para aprender, para vivir, para obedecer. Póngase de pie, por favor. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Y le invito a memorizar el Salmo 19. Póngase de pie, por favor. Escúcheme un momento. Si usted aplica los principios bíblicos a sus hijos serán poderosos en la tierra. Si usted aplica los principios bíblicos a su matrimonio será sólido como el oro, que el clima, la temperatura, bueno, qué sé yo, el tiempo no lo puede corroer, mantendrá firme. Si usted aplica la palabra de Dios a su vida, usted se va a hacer sabio. Amén. ¿Cuántos sencillos hay acá? ¿No? Que somos simples, que somos sencillos, que tal vez, bueno, en 1 Corintios 2 dice el apóstol Pablo, que era un intelectual, él le dice a la iglesia de Corinto, dice, hermanos, ¿no se han dado cuenta que ustedes no son universitarios, ni teólogos, ni sabios, ni entendidos, sino que de lo necio del mundo y de lo vil del mundo escogió Dios? ¿Para qué? Para avergonzar
a los sabios. Ayer vino un pastor de Corrientes, un hombre muy sencillo también, muy humilde, me abrazó y me dio una palabra de Dios. Y las palabras y las frases que él usaba y las oraciones que él usaba llegaban a lo profundo de mi corazón. Y él me decía, pastor, yo medio sé leer, pero sus palabras y las palabras de Dios eran tan directas, porque la palabra de Dios hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Amén. Transforma el alma, convierte el alma, te hace sabio. La palabra de Dios no es para pelear. Los mandamientos son rectos que alegran el corazón. ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? Los testimonios de Dios, lo que Él dice, lo que Él testifica, lo que vemos en la palabra. Hermanos, es tiempo de amar más las Escrituras. Es nuestro deseo, toda la enseñanza de este mes de septiembre, si la pudiéramos resumir, diríamos, lean la Biblia, estudien su Biblia, deleites en la palabra de Dios, porque a veces perdemos el deleite. Yo fui al instituto bíblico y había que leer 10 veces Romanos, por ejemplo, para estudiar el libro de Romanos. Leer 10 veces Romanos. Entonces vos lees el primer, son 16 capítulos en Romanos, ¿no? Lees tranquilo, pero luego uno llega o no yo. Entonces yo leía Romanos, y más rápido, y ahora saca los griegos, ahora vamos a hacer la estructura, y ahora los capítulos, ahora el contexto histórico, y ahora... Y llegó un momento de mi vida, del estudio de la palabra, porque quería estudiarla toda, y los profetas y las divisiones, y los de acá, y los del exilio, y posexilio, y el qué sé yo, y vos empezás, y la mente se te empieza a tener, qué sé yo, canales que te conducen al no meditar, al simplemente conocer y conocer y conocer. Pero la palabra de Dios se medita, se mastica, te quebranta, se respira, se come como la miel. La palabra de Dios es el soplo de Dios a la vida del hombre, al corazón. Y cada frase y cada palabra y todo lo que va alrededor, el Señor te quiere quebrantar. Y no solamente eso, sino que te empiezas a ver con el Señor y a decir, Dios, es tan perfecta tu palabra, es tan perfecta las Escrituras y hace tan sabio a las personas. Cuando terminé de predicar anoche, vino un jovencito y me dice, pastor, dígame cuántos años necesito para predicar como usted. ¿No? Entonces yo le decía que él tenía que empezar leyendo su Biblia. Y dice, no, pero para ser así como usted, le dije, mira, cuando empecé a leer la Biblia te vas a dar cuenta que aún las preguntas que estás haciendo no las tenés que hacer. Bueno, porque me hacía un montón de preguntas, más o menos por el mismo lado, ¿no? Y yo le decía, y no se trata de la motivación por la que vos querés aprender. Porque yo también tenía tu edad, yo sé por qué me estás preguntando lo que me estás preguntando, porque yo también cuando tenía tu edad yo preguntaba lo que vos estás preguntando. ¿No? Y el pibe me miraba así con los ojos abiertos, y yo le decía, mira, no tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto lo llevó usted, pastor? Y yo le digo, yo llevo como 25 años, y todavía sigo siendo un desobediente. Y todo tiene que ver con la capacidad de fe. ¿Con cuánto estás dispuesto a creerle a Dios? Si el Señor te dice, perdona, ¿cuánto te tardas en perdonar? Porque vas a perdonar un día. Amén. Pero lo que te tardes, eso te va a traer un montón de problemas en el medio. Pero si el Señor te dice perdona y vos le haces caso al Señor, punto. Los mandamientos de Jehová, dice aquí, son rectos, todos justos. Todos justos, dice el último, los mandamientos. Y esa palabra mandamiento se refería a lo que dictaba un general. Un general. Las palabras de un general o de un militar no se cuestionan, se obedecen y punto. Anda, firme, sí, firme, y me voy, ya estás, trae el otro. Entonces David dice, aquí hay palabras que no se discuten, que son firmes y que son justas porque son de Dios. Las vas a entender y tal vez no en su momento, pero son así. Pero a algunos de nosotros, empezando por mí, le tenemos que dar toda una vuelta de explicación y de teología y de ver. ¿Y cuánto nos cuesta el simplemente obedecer?
Pastor, ¿y cuántos años me va a llevar? Los que te tardes en creer, los que te tardes en obedecer. Porque hermanos, el saber lleva un poco de meses nomás. Depende cuando estudies por día también. El conocer la Biblia te lleva un par de años, pero el entenderla te lleva toda la vida. El obedecerla, el vivirla. Amén. Los testimonios de Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y pienses conmigo cuánto valor le das a las Escrituras. ¿Cuánto valor le das? No cuánto creemos darle, sino el valor que podemos ver es cuánto tiempo dedicas en el día a leer la Biblia, a memorizarla. Cuánto tiempo dedicas en el día a escribirla. Yo tengo a mi querida suegra que siempre toma los cuadernos y escribe la palabra y estudia. Dios da sabiduría a los que aman su palabra. Dios da sabiduría. Tienes una Biblia para llevar al trabajo. Tienes una Biblia en tu escritorio. Tienes una Biblia ahí en la cocina, en tu comedor. Tienes una Biblia abierta. Tienes la palabra de Dios. A veces solamente queremos escuchar prédicas y prédicas y prédicas y aplicaciones y aplicaciones, pero te olvidaste de leer tu Biblia, de ir a la fuente primaria. Te olvidaste de ir directamente ahí a la palabra del Señor y a decirle: Dios, esta palabra me va a convertir, convierte el alma, me va a cambiar. ¿Cuántas cosas estás queriendo cambiar en tu vida y no puedes? ¿Cuántas cosas estás queriendo hacer y no puedes hacerla? Porque has dejado la palabra de Dios, porque has ignorado las Escrituras, porque has cerrado tu corazón frente a la palabra de Dios. Y tal vez mucho de lo que estás viviendo, estás buscando las respuestas en el Reiki o en algunas idolatrías, o tal vez en consejos de pseudocristianos, etcétera, etcétera. Necesitas ir a la palabra de Dios, que es perfecta, que es perfecta. Esa palabra conoce el alma. Él conoce el alma. Hay seres humanos que tratan de entender el comportamiento humano, pero hay alguien que lo conoce perfectamente, que es el Señor, que lo entiende y que entiende el de cada uno, que es diferente por nuestra historia, por nuestra vida, por nuestros complejos, por nuestros traumas. ¿Cuántas cosas vienes, con cuánto bagaje en tu vida vienes al Señor? Pero el Señor dice: llegaste donde tienes que llegar, llegaste aquí, y a través de mi palabra yo te voy a decir que soy tu sanador, que soy tu ayudador, que no temas porque yo estoy contigo. Y a través de mi palabra te digo que me creas, porque yo te voy a sustentar, porque los que me sirven son prosperados, son bendecidos. Van a contar milagros sobrenaturales de provisión. Van a ver proezas de parte del Señor. Toma